Ya está aquí la nueva temporada primavera-verano en Galerías Guisan. Los colores más alegres, las últimas tendencias de moda, bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Galerías Guisan, como siempre, marcando tendencia. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. ¿Qué tal? Buenos días. Continuamos con los programas de la Cámara de la Propiedad Urbana. Vamos a hablar hoy de los arrendamientos de vivienda, de la diferencia que hay, de cuántas clases de arrendamientos de vivienda hay, todos ellos amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, excepto las viviendas, vamos a decir, suntuarias, que se llamaban antes, es decir, aquellas viviendas que o son muy grandes o son muy caras, para entendernos en pocas palabras, que estarían fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿De acuerdo? ¿Es obligatorio un contrato? Es obligatorio un contrato, sí. Es obligatorio y además es aconsejable. Es obligatorio porque cuando haces un contrato tienes que pagar una serie de impuestos, el impuesto de actos jurídicos documentados, que es el que se paga cada vez que se hace un acuerdo entre dos partes, que se paga en función de la renta y de la duración. Luego hay que hacer un depósito de fianza, que en Castilla y León se hace aquí en la Cámara de la Propiedad Urbana, por tanto sí que es obligatorio el contrato. No quiere decir esto que alguien que no tenga contrato, lo que tiene pactado no sirva, porque sirve, ¿vale? Es decir, si ha sido dándose la mano, eso ya sería muy, muy raro en estos tiempos, pero cualquier tipo de prueba que hubiese, como por ejemplo que se van pagando rentas 300 euros, 300 euros, 300 euros, ya hay un principio de prueba de que hay un arrendamiento, pero sí hay que hacer contrato, ¿vale? ¿Qué tipos de contratos hay? Cuando hablamos de viviendas, hay dos clases de contratos, los que son de vivienda habitual, que como su nombre indica son cuando vive una familia del tipo que sea, y los que son de temporada. Los contratos de temporada son los que está muy claro cuando empiezan y cuando terminan. La temporada de estudios, la temporada de verano, una persona que viene a sustituir a alguien pero que habitualmente su residencia está en otro sitio. Dos, habitual y de temporada, básicamente. ¿El contrato qué le permite tanto al arrendatario como al arrendador? Pues vamos a ver. Sí, a ver, ¿qué le reporta de ventaja, quieres más o menos decir, el tenerlo o el no tenerlo? A ver, todo lo que no está escrito lo tienes que presumir y tienes que acudir a la ley. Entonces hay cosas que aunque no las escribas, la propia ley te las da resueltas, como la duración, como una serie de cosas básicas, pero si por ejemplo no has pactado los gastos de comunidad en el contrato, pues puede ocurrir que estés poniendo en el contrato 300 euros y que en esos 300 euros vayan incluidos. Hay otra serie de cláusulas que son a pactar, pues no permito tener perro, por ejemplo, o el número de personas que viven en la vivienda, aunque eso luego es muy difícil de controlar. Respecto del arrendador, le da la garantía de que todo está más o menos hecho, y respecto del arrendatario, además de esa garantía, cualquier tipo de subvención, ayuda, etcétera, le van a pedir que esté el contrato y que esté bien. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener el contrato? Duración, renta y el tipo de vivienda, si es amueblada, si no es amueblada y si es de temporada o habitual, como te he dicho, eso es lo mínimo, ¿vale? 300 euros, 5 meses o 300 euros vivienda habitual. La duración de los contratos ha ido cambiando desde que está esta ley, que es la última que rige, que es la del 94, entonces antes eran 5 años y ahora son 3 años de duración si el inquilino quiere y como mínimo 6 meses. ¿Cuántas cláusulas puede tener un contrato? Pues a ver, puede tener todas las que quieras. Yo soy poco partidaria, aquí no digo yo, en la Cámara somos poco partidarias de poner mucho, es preferible poner poco y concreto. Las nuestras creo que son 16 o 17. Pues si va incluido los gastos de comunidad, cómo se ha depositado la fianza, si hay una garantía adicional a la fianza, pues porque el propietario es muy buena la casa o lo que sea,
16 o 17, eso es, vamos, ya me parecen más que suficientes. ¿Cualquier vivienda que tengamos puede ser alquilada, puede ser arrendada? Sí, cualquiera, sí, sí, siempre que reúna las condiciones. Hace años había una cosa que funcionaba muy bien, que se llamaba la cédula de habitabilidad, y era que tú hacías un contrato y el antiguo Ministerio de Obras Públicas, entonces, te mandaba a alguien para ver si estaba bien, si tenía humedad, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, en este momento, puedes alquilar la vivienda, sí, pero no aquellas ideas que tiene mucha gente del flat, ¿no? Pues tengo una cochera, lo voy a apañar, eso no se puede hacer. ¿Y hay algún tipo de viviendas que puedan llegar a ser excluidas de este tipo de contratos? Como te he dicho al principio, las viviendas que antes se llamaban suntuarias, y está muy bien la palabra porque define mucho, es decir, las que tienen más de 500 metros cuadrados, las que la renta supera una cantidad determinada, 2 veces el IPREM me parece que es, las viviendas que se alquilan, por ejemplo, a conserjes, porteros, etcétera, también estarían excluidas. Las viviendas universitarias, cuando te queda muy claro que es la universidad la que alquila la vivienda, y ya está, eso es lo que estaría fuera de la ley de arrendamientos urbanos. El 99% está recogido en la ley. Nieves, estamos en plena campaña de la renta 2015 y esto es muy importante, el tema de la vivienda a la hora de hacer la declaración. En este tipo de casos, ¿por qué es tan importante? Vamos a ver, también va cambiando constantemente a fecha de ahora, ¿vale? El arrendador, el propietario de la vivienda, se puede deducir un 60% de los ingresos, sea cual sea la edad del inquilino que está. Antes era un 100% en menores de 30 años. Al día de hoy, el 60% de los ingresos netos. ¿Cuáles son los ingresos netos? Pago la renta y luego me deduzco el IBI, si he tenido que hacer una pequeña mejora, etcétera, etcétera. Entonces, de esa cantidad, el propietario está exento del 40, solamente paga por el 60. Al revés, está exento del 60 y paga por el 40, perdón. El inquilino, pues el inquilino se puede deducir en el precio, pero teniendo unas determinadas condiciones. Eso habría que ir caso por caso, y además, materia fiscal no es lo más específico nuestro. Lo digo esto con carácter general, ¿vale? Vamos con un capítulo de dudas. Si tenemos un contrato de alquiler, de arrendamiento, y nos avisa el propietario que en el plazo de 1 mes y medio tiene que usar la vivienda porque va a tener que estar instalado y nosotros ya se nos terminaría ese contrato de alquiler, ¿se puede hacer un acuerdo para intentar después volver? Sin problema. Es decir, tú puedes, de hecho se hace. Es decir, los contratos de estudiantes, por ejemplo, pues que antes el estudiante era un perfil malo, en mis épocas, ahora ya es el bueno, porque generalmente vienen con los padres, responden por los chicos, hacen un contrato de octubre a junio, y cuando llega junio les ha gustado la casa, pues el dueño les hace o una reserva o incluso el propio contrato con efecto el 1 de septiembre, en los que no son de temporada. Es decir, tú te ha acabado el contrato, el dueño dice, mira, de momento me va a hacer falta, pero te lo reservo. Todos esos pactos que no sean contrarios a la ley son válidos. ¿Con cuánto tiempo tiene que avisar el propietario? El propietario tiene que avisar con 30 días, ¿vale? De cuando acaba el contrato. Y si no te avisa, operan las prórrogas, que en este momento serían los 3 años y luego un año. ¿El tiempo mínimo de un contrato de arrendamiento cuál es? El que tienes que cumplir mínimo en este momento es 6 meses, en vivienda habitual. Los de temporada, lo que se diga de temporada, pues esta mañana ha venido una persona a primera hora y lo va a alquilar para el verano. Pues estas eran las dudas que hemos tenido. Muy bien. Como siempre, muchas gracias. Nada, a vosotros.